Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a San Buenaventura. Él era un franciscano del siglo XIII, filósofo y teólogo muy erudito que realmente se entregó al estudio de las Sagradas Escrituras, de la filosofía en ese momento, y se hizo famoso también por la piedad, los escritos de piedad y la profunda piedad que él tenía al momento de presentar o hacer culto a Dios. Y San Buenaventura dejó unas pruebas sobre el conocimiento de Dios. Pero una de las cosas que decía San Buenaventura es que la idea de Dios es innata y es el único concepto que es innato en nosotros. No existe otro concepto en el mundo que sea innato sino solamente el de Dios. Y para esto él ponía el ejemplo. Para nosotros saber de que esto es una camisa, nos tienen que enseñar que es una camisa. Para saber de que esto es un libro, nos tienen que enseñar que esto es un libro. Y así con todas las cosas, menos con Dios. Porque Dios deja como una huella en el corazón y por eso el conocimiento de Dios es innato. Y Dios lo que ha hecho es revelarse para que nosotros lo podamos conocer de la manera en como Él es. Y por eso el nombre de Dios es Yo Soy, ¿verdad? Y aquí es a donde nosotros vemos, queridos hermanos, cómo a través de la experiencia de los santos nosotros encontramos unas maravillas sobre Dios que a veces no nos las transmite la Sagrada Escritura. Tenemos que saber que la Iglesia tiene 3 fuentes de conocimiento: la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, que es decir, los escritos y los mandatos del Papa, y la tradición, todo aquello que las culturas, las distintas razas, junto con la experiencia que han vivido con Dios, nos han ido transmitiendo y que la Iglesia lo ha aceptado como verdadera forma de culto, verdaderas formas de conocimiento de Dios. Y hoy, pues, el Evangelio nos habla justamente de eso, del conocimiento o la experiencia que se puede tener de Dios. Vemos cómo los fariseos, los escribas empiezan a criticar nuevamente a Jesús y a sus discípulos porque están haciendo cosas en sábado y la ley decía que no se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente nada en sábado. Y entonces Jesucristo, ¿no?, dice, bueno, y entonces los sacerdotes, ¿cómo quedan? Ustedes, ¿cómo quedan, verdad? Al prestar culto al templo, ¿verdad? Si nosotros interpretamos la ley tal cual, entonces el sábado no se podría ni siquiera levantar, ni siquiera bañar, ni siquiera cocinar, no hacer absolutamente nada. Y entonces, al final, ¿qué es más importante? Y aquí escuchamos esta frase que es muy hermosa, dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Es lo que sucedió, por ejemplo, el domingo pasado, que escuchábamos el Evangelio del buen samaritano, como aquel hombre quedó medio muerto a lo largo del camino, pasó el sacerdote y el levita y pasaron de largo, pasó el samaritano y se compadeció, tuvo misericordia al ver el sufrimiento y la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? ¿El culto a Dios o ser misericordiosos? Es una pregunta difícil, porque nosotros decimos, culto a Dios es importante, y tienen razón, muy importante el culto a Dios, y la misericordia es importante, tienen razón, muy importante ser misericordioso, pero ¿qué pesa más? Al final,
Si no hay misericordia en el culto a Dios, o no hay culto a Dios en la misericordia, de nada sirve ninguno de los dos. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros también, unidos a nuestros actos de caridad, unidas a nuestras buenas obras, tiene que estar el culto a Dios, el verdadero conocimiento y la experiencia de Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.